Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis, de Juan David Nacio. Espero que esta lectura les esté gustando. Los invito a que me dejen sus comentarios, le den like, la compartan, se suscriban a mi canal y me sigan en mis redes sociales. El día de hoy vamos a dar inicio al capítulo número 9, que se llama Un caso de Jacques Lacan, las hermanas Papin o la locura de A2. Sugerimos al lector que al leer este capítulo se remita al texto de Jacques Lacan, Archivos del Fígaro y a periódicos hoy desaparecidos que cubrieron la noticia en su momento. Es jueves 2 de febrero de 1933 en la ciudad de Le Mans, departamento de Sarthe. Son alrededor de las 8 de la noche. La policía municipal se presenta en casa de René Lancelin, quien no logra entrar en su domicilio. Fuerza la puerta del ex procurador judicial y descubre en el primer piso a la señora Lancelin y a su hija asesinadas, con los cuerpos horrorosamente mutilados y los ojos arrancados de sus órbitas. En el segundo piso, refugiadas en el fondo de su lecho y pegadas una a la otra, las dos sirvientas modelo, Christine y Lee Papin. Confiesan sin dificultad haber cometido el doble asesinato de sus patronas irreprochables, según las palabras de las propias sirvientas. Únicamente un incidente menor relacionado con una plancha descompuesta y un fusible que saltó parece haber desencadenado la sanguinaria matanza. Esta crónica policial, aparecida en la primera plana del periódico local La Sarthe, abría el misterio del caso Lancelin Papin, misterio que daría lugar durante medio siglo a las más diversas interpretaciones y a polémicas entre expertos, pero también a creaciones literarias, cinematográficas y finalmente la instalación de toda una iconografía, lo cual permitió que cada uno le atribuyera al crimen el color más conveniente para sostener su doctrina o su fantasía. Retornemos al 2 de febrero de 1933. Toda Francia se apasionará por la historia de las hermanas asesinadas y se dividirá en dos. Unos, los más numerosos, reclaman una venganza ejemplar. Una canción popular compuesta durante el proceso exige al tribunal criminal el caldazo para las homicidas. El otro bando, el de la inteligencia marxista y surrealista, se apropia de la noticia policial. Jean Genet se inspira en ella para escribir su obra de teatro Las criadas. Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir transforman a las dos hermanas en víctimas de la lucha de clases. Simone de Beauvoir escribe: solo la violencia del crimen cometido nos da una medida de la atrocidad del crimen invisible, en el que, como se comprenderá, los verdaderos asesinos señalados son los amos. Eluard y Benjamin Perret, desde mayo de 1933, las evocan como ovejas descarriadas, salidas directamente de un canto de Maldoror. Entre los surrealistas se instaura toda una imaginería en el corazón de la cual el crimen de las dos hermanas, al constituir un cuadro para el espectador, aparece como el medio supremo de expresión. Medio supremo de expresión también el vínculo existente entre ese crimen insensato, inusitado, inexplicable, y la vida cotidiana inmensamente banal de las dos sirvientas modelo en una familia burguesa de Le Mans en 1933. Solo algunos cronistas de talento, tales como Jérôme y Jean Tarau, que cubrían el acontecimiento para la prensa parisina, mantienen cierta compostura, desconcertados por el trágico misterio, por la opacidad del enigma que envuelve a las dos hermanas. Pero, ¿entonces qué son? ¿Criminales, víctimas, heroínas, psicópatas? Es cierto que, como veremos luego, el acto criminal de las dos hermanas contenía ciertas sombras propicias a las proyecciones de cada espectador. En medio de esta cacofonía de voces y de interpretaciones, y en este clima de contagio emocional, se elevó precisamente una voz que habría de dar sentido a las variadas visiones parcelarias al calificar el crimen de paranoico. Es la voz de una joven psiquiatra que acaba de publicar su tesis de doctorado, que lleva el título que ya conocemos, de la psicosis paranoica en sus relaciones con la personalidad. Tesis en la que el caso central se nutre del encuentro de Lacan, pues de él se trata con la famosa Aimée en la enfermería de Sainte-Anne. En el curso de su tesis, también Lacan se apropia de la noticia policial que convulsiona a Francia. En diciembre de 1933, es decir, 2 meses después del proceso, Lacan publica en la revista surrealista de Minotaur el artículo que abordaremos aquí, titulado Motifs du crime paranoïque, le crime de source Papin. Ciertamente Lacan nunca conoció a las hermanas Papin. Para su estudio se basó en la lectura del acto criminal.
lectura que lo llevó por lo demás a modificar ciertas conclusiones de su tesis cuando la tinta aún no se había secado por completo, de modo que Lacan hace su entrada en el mundo psicoanalítico gracias a las enseñanzas de su paciente Aimé y de sus hermanas en la psicosis, Lía y Christine, del mismo modo que en su época lo hizo Freud, de la mano de sus bellas histéricas. El artículo de Le Minotaur marca un punto de inflexión en su tesis sobre la paranoia de autocastigo y su invención del estudio y su invención del estadio del espejo de 1936, punto de inflexión que abre un largo camino por el cual llegará a instaurar y a precisar las categorías de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Espero que les parezca interesante el inicio de este nuevo capítulo de este libro de Juan David Nacio, Los más famosos casos de psicosis. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.